Bueno, nuestro último tema es el modelo de enfermería en salud mental. Aquí es importante abordar sobre todo las intervenciones factibles que se han observado a través de estos modelos en cuestión de enfermería en el área de la salud mental. Y vamos a abordar 5 modelos. Bueno, ya habíamos hablado un poco de las patologías más comunes y que de alguna manera estas son en las que quiere intervenir estos modelos. Y primero tenemos que definir lo que es el cuidado en la enfermería psiquiátrica, y nos habla de que como afecto involucra tanto emociones, sentimientos de compasión o empatía para con la persona, es decir, del enfermero hacia los pacientes que están en esta área, y que motivan de alguna manera a que el personal de enfermería tenga el deseo de ofrecer su ayuda. Y estos sentimientos pueden influir en el estado emocional que va a afectar la interacción de la persona. Y bueno, también como acción terapéutica de enfermería, la enfermería debe de detectar y satisfacer las carencias manifiestas de la persona, que se deben enfatizar en las competencias y habilidades con relación al cuidado, provocando o promoviendo la autonomía, el autocuidado, la información, la compasión y la promoción de la vida, es decir, reconociendo que su paciente, no por ser diagnosticado con un problema de salud mental, deja de ser persona. Como relación interpersonal o interacción personal, hay comunicación, confianza, respeto y compromiso de uno con el otro. Cuando esto ocurre, ambos se van a enriquecer desde esta perspectiva. Se cree que la interacción enfermera-paciente es la esencia del cuidado y abarca sentimientos y comportamientos que ocurren en la relación. Es decir, reconociendo que el otro, como decíamos, sigue siendo persona y sigue teniendo sus derechos. Porque a veces vamos con miedo a atender a este tipo de pacientes. Y bueno, hay varios modelos. El primero de ellos, que es un modelo que ustedes ya reconocen, que es el modelo de Virginia Henderson, que es el modelo de las 14 necesidades. Y aquí se toman en cuenta algunos conceptos básicos: el concepto de persona, de entorno, de salud y de enfermería, para que vean cómo desde este modelo se define el cuidado que se va a brindar en salud mental. Y bueno, el primer concepto, que es persona, es donde se reconoce al individuo que va a necesitar la asistencia para alcanzar la salud e independencia o para morir con tranquilidad. Aquí se reconoce obviamente que el sujeto tiene y continúa teniendo ciertas necesidades. También se reconoce lo que es su entorno, sin definirlo explícitamente, pero lo relaciona con la familia y con la comunidad y su responsabilidad para proporcionar cuidados. Es decir, a través de reconocer que la persona en primer lugar tiene una serie de necesidades, busca que en el entorno se le dé ese apoyo, esos cuidados que va a necesitar el paciente. Aquí también define enfermería, de alguna manera la define como la ayuda principal al individuo enfermo, a la persona, o sano, para realizar actividades que contribuyan a la salud o a la recuperación, hacerlo de tal manera que lo ayude a generar independencia, es decir, buscando que la persona se restablezca y se pueda integrar de nueva cuenta o ser autónoma a la mayor brevedad posible, o tener una muerte tranquila, que eso ya sería en casos de personas que están por morir. Y define a la salud como la capacidad del individuo para funcionar con independencia en relación con las 14 necesidades básicas, similares a las que maneja Maslow. O sea, cuando la persona tiene esa capacidad para ser independiente, hablamos de un estado de salud según el modelo de Virginia Henderson. Y luego está la teoría psicodinámica de Peplau,
que describe 4 fases en la relación enfermera-paciente: la orientación, la identificación, la explotación y la resolución, que aquí también nos vamos a encontrar que en cierto momento busca que el paciente pueda ser independiente. La enfermería psicodinámica es ser capaz de entender la propia conducta para ayudar a otras personas, es decir, parto de mi conducta para entender lo que está atravesando el paciente. A identificar cuáles son sus dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los problemas que surgen en cualquier nivel de experiencia. Y aquí vamos a tomar de nueva cuenta 4 conceptos básicos que son muy parecidos a los que mencionaba Virginia Henderson, pero es importante ver cómo lo definen Peplaude en este momento. Y nos dice que la persona se va a denominar a la persona con el término hombre y que el hombre es un organismo que vive en un equilibrio inestable, es decir, el equilibrio está temporalmente y se puede perder o se puede recuperar. El entorno es la fuerza que existe fuera del organismo y en el contacto de las culturas y de las cuales se adquieren gustos, costumbres y creencias. Si se dan cuenta, el entorno para Peplaude va a ser esa fuerza externa, lo que es el manejo de la cultura y cómo de alguna manera afecta en las costumbres que puede tener el paciente y que van a ayudar o van a retrasar el proceso de recuperación. Aquí define salud como una palabra simbólica que implica el avance de la personalidad y de otros procesos humanos en dirección a una vida personal y comunitaria creativa, constructiva y reproductiva. Es decir, cuando la persona va a avanzar en su situación presente hacia una mejor situación de vida. Y define enfermería como un proceso significativo, terapéutico e interpersonal y funciona en comparación con otros procesos humanos que hacen posible la salud de los individuos en las comunidades. Es decir, ahí ya habla de que puede haber interdisciplinas que van a trabajar en conjunto para poder lograr ese estado de salud en la persona. La enfermería es un instrumento educativo, una fuerza de maduración que intenta favorecer el avance de la personalidad en dirección a una vida personal y comunitaria, creativa, constructiva y productiva. Es decir, de alguna manera va a ayudar a orientar o educar al paciente en la cuestión de su cuidado, pero para poder ser partícipe de un grupo, de una sociedad y generar un cambio, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, en ningún momento dice el enfermo mental se le debe de detener, sino que más bien se le debe de ayudar para que continúe avanzando. Luego está la teoría humanística de Patterson y Sderatt, que enfatiza la relación entre la enfermera y la persona. Aquí ya vuelve a hablar de la interacción, que es importante, en la que enfermería se define como una experiencia existencial que viven ambos, es decir, tanto el paciente como la enfermera a través de esa interacción pueden lograr un cambio. Y entonces los elementos de estructura de enfermería humanística se pueden describir como incorporar a los hombres, paciente y enfermera, en un encuentro, ser y convertirse, dirigido hacia una meta. ¿Cuál es la meta? Nutrir el bienestar y venir a ser ese bienestar. En una transacción intrasubjetiva, estar con y hacer con, es decir, trabajamos en pareja, podríamos decir, con el paciente, ocurriendo en el tiempo y en el espacio, como medios vividos tanto por el paciente como la enfermera, en un mundo de hombres y cosas. Y de nueva cuenta toma los mismos 4 conceptos para definirlos, este modelo. Y nos define a la persona como capaces de hacer selecciones responsables en la vida. Es decir, el paciente todavía puede tomar decisiones y el entorno va a ser un diálogo o un encuentro entre la enfermera y el paciente a través de la palabra.
Y aquí va a definir la salud como un estado de venir a ser, donde hasta en condiciones de adversidad el ser humano encuentra significado para vivir, es decir, algo que va a proyectar para un futuro, para una mejora como persona. Y se define enfermería como propiciadora de esta respuesta a las necesidades del cliente, auxiliándola en sus elecciones. Es decir, enfermería solamente va a ser como una guía para ayudar en las decisiones del paciente, pero no va a modificar o no va a tomar las decisiones por el paciente. Y luego está el modelo de Joyce Traverby, que es de relación de persona a persona. Otra vez resaltamos el término de persona, o sea, se le sigue reconociendo al paciente como persona, y es en el primer modelo en el que se define el concepto de enfermería psiquiátrica y en el que se establece asimismo que la enfermería es también un arte y lo comprende como un uso consciente de la propia persona en la práctica del cuidar. Vean, aquí habla de que la enfermera utiliza toda su persona para cuidar al otro, ayudando y acompañando a otros en su proceso de desarrollo psicosocial y de recuperación de enfermedades mentales. Aquí el propósito de la enfermera es comprender la situación que vive la persona, la familia o el grupo y a partir de esa comprensión establecer una relación de ayuda. Que de alguna manera esto de relación de persona a persona sería un antecedente también para trabajar esto que es la relación de ayuda entre la enfermera y el paciente. Y bueno, aquí maneja algunos conceptos básicos, entre ellos lo que es la enfermería psiquiátrica y lo que es la salud mental. Y nos dice que enfermería psiquiátrica es un proceso interpersonal mediante el cual la enfermera profesional ayuda a una persona, familia o comunidad con el objeto de promover lo que es la salud mental, que es algo que hemos estado mencionando constantemente y que de alguna manera con el video que se pretende que ustedes hagan es cumplir ese papel de promoción de la salud mental, prevenir o afrontar la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento mental y si es necesario contribuir a descubrir un sentido en esas experiencias. También define lo que es salud mental y dice no es algo que la persona posee, sino es algo que la persona es, o sea, es parte de la persona. Es una época y medio ambiente sociocultural y físico determinados, porque se sabe que la persona está en esa constante evolución y por lo tanto su salud mental va a estar en ese cambio, en ese momento. No siempre va a ser el mismo estado de salud mental. Y bueno, sus fases de relación de ayuda que maneja este modelo es primero el encuentro original en el cual va a reconocer a la persona cómo se está presentando, cómo se está dirigiendo, cómo la estamos recibiendo en un principio. Luego vamos a tener una serie de identidades emergentes, lo que se va a ir dando mientras se da el diálogo con el paciente hasta lograr esa empatía. Recordemos que la empatía es tratar de comprender lo que el otro está viviendo y cómo lo está viviendo. Hasta llegar a un estado de simpatía, que ahí podríamos decir, pero se pierde entonces esa barrera entre enfermera-paciente. Tenemos que encontrar aquello que nos agrada del paciente, pero sin perdernos y dar o involucrarnos de más en la vida del paciente, porque sabemos que lo tenemos que preparar para seguir. Por eso también maneja una fase de término, que es donde habla de esa preparación para que el paciente pueda seguir su camino sin que la enfermera esté presente todo el tiempo, sino que pueda realizar y tomar decisiones por sí solo. Y bueno, luego está el último modelo, que es el modelo de la marea en la recuperación de la salud, y este es de Phil Barker. Es un modelo o un método filosófico que se basa en la teoría del caos, el flujo constante de las mareas que van y vienen, y muestra patrones no repetitivos, pero aquí nos dice que siempre estamos en esa subida y bajada
en cuestión de la salud mental. Y nos dice que ayuda a la enfermera o enfermero a empezar a comprender qué puede significar la salud mental para una persona en concreto y cómo se puede ayudar a esa persona para definir y empezar el complejo y exigente viaje de la recuperación. Es decir, tenemos que partir de lo que la persona considera en cuestión de su salud mental. Y aquí nos habla del desarrollo de un interés por el concepto de cuidar personas, aprendiendo que la relación profesional-persona podría ser más mutua que la relación original enfermera-paciente, definida por Peplau, porque aquí habla mucho del escuchar al otro y saber cómo el otro está viviendo su enfermedad. Y él nos menciona 10 compromisos que en resumen, de alguna manera está el escuchar, respetar, valorar la voz del paciente, el respetar el lenguaje que está utilizando el paciente, porque la forma en cómo lo está utilizando nos está diciendo de dónde proviene y qué es lo que ha vivido. Desarrollar la curiosidad genuina y nos dice que hay que preguntar, que hay que tratar de indagar, llegar a ser el aprendiz, no creer que somos expertos en la profesión que cada uno va teniendo, pero no en lo que está viviendo el paciente. Entonces debemos de aprender de lo que nos está contando de su vida, de su proceso, escuchar. Revelar la sabiduría personal, que aquí sobre todo es a partir de lo que yo escucho, sé cómo la persona se ha manejado en su vida, qué es lo que ha hecho, pero de alguna manera tengo que aprender a guiar ese camino del paciente. O sea, yo sé y me estás diciendo que cuando has hecho esto, has mejorado. ¿Por qué no lo haces ahora? Ser transparente, tratar de ganarnos la confianza de la persona, ayudando a comprender, ayudando a la persona a comprender qué se está haciendo y por qué. Es decir, hablarle de lo que se está pretendiendo con su tratamiento, que es una mejoría para que pueda salir del estado en el que se encuentra. Utilizar el equipo de herramientas disponibles, que es la historia de la persona, los ejemplos, lo que nos ha dicho para poder darle una solución. Trabajar un paso más allá. Aquí se dice que se trabaja en conjunto con el paciente y de lo que se tiene que hacerse ahora en el momento que cada paciente lo está viviendo, y dar el don del tiempo. Aquí dice que hay que darle valor a esos momentos que se tienen con el paciente. Obviamente este es un método filosófico y tendría que estar basado en reconocer cómo se manejan los tiempos en un hospital, que a veces no nos da para ese tiempo que queremos dar de más, ¿no?, con el paciente. Saber que el cambio es constante y que no se va a dar en cierto momento, sino que se va a ir dando paulatinamente, y que la persona, al pasar por un evento estresante, puede regresar a una situación semejante, pero siempre buscando esa mejora con el paciente. Este modelo de la marea a lo mejor no es tan utilizado en el área de enfermería, pero sí en otras áreas de la salud mental. Y bueno, esta es la bibliografía que se les agregará en la plataforma para que ustedes puedan revisarla y a lo mejor ampliar esta información. Bueno, hasta aquí con nuestro último tema de la asignatura de salud mental, y estaré en espera de sus videos, que ustedes pueden tomar en cuenta esta parte también para poder mejorar esos videos.